en las elegantes y empedradas calles de San Luis Potosí, en el año de 1886, durante el esplendor del Porfiriato, se tejía una historia de belleza y horror que dejaría una marca imborrable en el corazón de México. Vivía allí una mujer cuya destreza con la aguja era superada únicamente por su atractivo físico, una modista que parecía haber descendido de las pinturas más refinadas de Europa para instalarse en el centro de la ciudad. Leonora San Román, de apenas 28 años, se había convertido en el centro de todas las miradas y suspiros, pero detrás de sus hilos de seda y encajes importados, se escondía un misterio que la ciencia y la religión de la época no lograban descifrar. Leonora había enviudado 3 veces en condiciones tan inexplicables que los rumores en los salones de la alta sociedad potosina pasaron rápidamente de la admiración al pánico absoluto. Sin embargo, lo que realmente heló la sangre de los habitantes de la ciudad no fueron las repentinas muertes de sus distinguidos maridos, sino el hallazgo macabro que las autoridades descubrieron tras las paredes de su lujoso taller de costura, cuando el velo de sospecha finalmente se rasgó. Había algo en esa modista que desafiaba las leyes de la naturaleza, algo tan perverso y perturbador que alteró para siempre la paz de esta joya colonial, los registros de la época, custodiados celosamente en archivos oscuros, intentaron sepultar la verdad por más de un siglo, pero los relatos de quienes presenciaron su ascenso y caída han sobrevivido como susurros que hoy cobran vida con detalles que te harán cuestionar la realidad misma. Lo que estás a punto de conocer no es solo el caso de una asesina serial en el México decimonónico. Es el descubrimiento de una verdad tan aterradora que revela por qué algunos legados deben permanecer ocultos bajo llave. Prepárate, porque esta historia real superará con creces cualquier relato de ficción gótica que hayas escuchado jamás. Pero antes de revelarte los detalles más oscuros y estremecedores de este caso que conmocionó a San Luis Potosí, quiero pedirte algo muy especial. Si esta es la primera vez que escuchas estas crónicas, o si ya eres parte de nuestra comunidad, pero aún no te has suscrito al canal, este es el momento ideal para hacerlo. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones, porque el material que presento aquí es el resultado de investigaciones exhaustivas en archivos históricos, documentos olvidados y testimonios que no encontrarás en ningún otro sitio. Cada relato que comparto ha sido contrastado con registros originales para traerte la verdad más pura. Además, me encantaría leerte en los comentarios. Dime desde qué rincón del mundo nos acompañas, ya sea desde el mismo San Luis Potosí, desde España, Argentina, Colombia o los Estados Unidos. Es fascinante ver cómo esta comunidad de apasionados por los misterios históricos sigue creciendo. Ahora sí, ajusta tus sentidos y prepárate para sumergirte en uno de los casos más escalofriantes que he tenido el deber de investigar, porque lo que viene a continuación cambiará radicalmente tu visión sobre lo oculto. Todo comenzó en una mañana inusualmente fría del 12 de mayo de 1886, cuando Leonora San Román hizo su aparición oficial en la Plaza de Armas de San Luis Potosí. Vestía un traje de viaje confeccionado en terciopelo azul profundo que parecía absorber la luz del sol, resaltando su piel pálida como el mármol y sus ojos de un gris tormentoso que parecían cambiar de matiz según la intensidad de sus emociones. Leonora decía haber llegado de París tras la muerte de su familia, buscando refugio en la ciudad de su abuela materna. Pronto, abrió El Encaje de Oro, un taller de alta costura que se convirtió en el epicentro de la moda para las familias más ricas del estado. Su belleza era tal que los hombres de la aristocracia potosina inventaban pretextos para pasar frente a su taller, esperando simplemente captar un destello de su mirada. Sin embargo, Leonora mantenía una distancia aristocrática, una reserva que solo aumentaba el deseo de quienes la rodeaban. El primer hombre en caer bajo su hechizo fue don Hipólito Mansilla, un magnate de la minería de 48 años, poseedor de una de las fortunas más grandes de la región. Don Hipólito, un hombre viudo y conocido por su pragmatismo, perdió completamente el juicio apenas conoció a Leonora mientras ella tomaba las medidas para un vestido de gala de su sobrina.
El cortejo fue breve, pero de una intensidad febril. Don Hipólito la colmó de joyas y promesas, y finalmente Leonora aceptó su mano. La boda se celebró en el Templo del Carmen en agosto de 1886, en lo que se describió como el evento social de la década. Los invitados recordaban que Leonora lucía una belleza casi irreal, mientras que don Hipólito parecía haber recuperado la vitalidad de su juventud. Pero la dicha duró poco. Apenas 4 meses después de la boda, don Hipólito Mansilla fue encontrado muerto en su cama. El doctor Julián de la Maza, el médico más respetado de la ciudad, fue llamado de urgencia. Al examinar el cadáver quedó estupefacto. Don Hipólito no presentaba signos de enfermedad previa, pero su cuerpo contaba una historia de terror silencioso. Tenía los ojos desorbitados, fijos en el dosel de la cama, y su boca estaba abierta en un grito mudo que los enterradores no pudieron cerrar. Lo más extraño, sin embargo, era el estado de su piel. A pesar de haber muerto hace pocas horas, el cuerpo de don Hipólito carecía de toda elasticidad. Parecía haber sido vaciado por dentro. El doctor de la Maza anotó en su informe privado que el cadáver se sentía ligero como si los huesos hubieran perdido su peso. Leonora, vestida ya con un luto impecable que parecía haber tenido preparado de antemano, lloró con una contención elegante que convenció a las autoridades de que se trataba de una muerte natural por falla cardíaca, a pesar de que Hipólito siempre había gozado de una salud de hierro. Durante el sepelio en el Panteón del Saucito, ocurrió un fenómeno que los testigos recordarían con pavor. Mientras el ataúd descendía, una densa niebla blanca comenzó a emanar del suelo, rodeando exclusivamente a Leonora. Las personas a su lado sentían un frío que calaba los huesos, pero ella permanecía imperturbable, con sus ojos grises fijos en la fosa. Los enterradores afirmaron después que escucharon un sonido similar al de una tela rasgándose proveniente del interior del ataúd justo antes de cubrirlo con tierra, pero el miedo les impidió investigar más. Apenas transcurridos 6 meses del fallecimiento de su primer esposo, Leonora volvió a abrir las puertas de su taller, y su belleza, lejos de marchitarse por el luto, parecía haber cobrado una nueva y vibrante intensidad. Fue entonces cuando el general Valeriano Robles, un héroe de las guerras contra la intervención francesa y un hombre de una constitución física imponente, quedó prendado de ella. Valeriano era un soldado curtido, un hombre que no creía en supersticiones ni debilidades del corazón, pero tras una sola visita a El Encaje de Oro, se convirtió en su sombra. Los habitantes de San Luis Potosí veían con recelo cómo el general, un hombre de disciplina militar, descuidaba sus deberes para pasar horas en el salón de Leonora. La boda de Leonora con el general Robles se llevó a cabo en la catedral el 14 de marzo de 1887. Fue una ceremonia estrictamente militar, pero el ambiente era pesado. Se decía que los caballos de la escolta se encabritaban sin razón cuando Leonora se acercaba a ellos, y que los perros de la calle aullaban al paso de su carruaje. El matrimonio con el general fue aún más breve que el anterior. Solo 3 meses después, Valeriano Robles fue hallado muerto en el despacho de su hacienda. El descubrimiento lo hizo su asistente personal, el sargento Modesto Juárez. El general estaba sentado frente a su escritorio, con el uniforme perfectamente abotonado, pero su rostro era una máscara de horror puro. Sus ojos, originalmente negros, se habían tornado de un gris cenizo idéntico al de Leonora, y sus manos, que una vez empuñaron la espada con fuerza legendaria, estaban crispadas sobre la mesa como si hubiera intentado sujetarse a la vida misma. El doctor de la Maza, llamado nuevamente, encontró algo que lo hizo temblar. Al desabrochar el uniforme del general para examinar el pecho, descubrió que todo el torso estaba cubierto por finísimas líneas rojas que se cruzaban como si hubieran sido cosidas en la piel con una aguja invisible. No había sangre, solo esas marcas geométricas que parecían un patrón de costura macabro. Leonora declaró ante el jefe de policía que el general había estado trabajando hasta tarde, y que ella no había escuchado nada. Debido a la falta de pruebas y a la influencia que ella ya ejercía sobre otros hombres poderosos de la ciudad,
la investigación se cerró abruptamente. Sin embargo, el sargento Juárez declaró años después que la noche de la muerte del general vio a través de la cerradura una luz plateada que salía de la habitación de Leonora, y que escuchó el rítmico sonido de una máquina de coser funcionando a una velocidad inhumana, a pesar de que en la casa no había tal artefacto. El segundo funeral de Leonora fue un evento sombrío. La ciudad ya murmuraba sobre la modista de la muerte. Se decía que sus manos no solo manipulaban telas, sino que tejían la desgracia de quienes se unían a ella. Pero su magnetismo era tal que, a pesar de las advertencias susurradas, un tercer hombre decidió desafiar al destino. Don Amadeo de Silva, un erudito y banquero que se jactaba de su intelecto superior y su desprecio por las leyendas urbanas, fue el siguiente en proponer matrimonio a Leonora. Amadeo creía que las muertes de Mansilla y Robles eran meras coincidencias biológicas y estaba decidido a poseer a la mujer que todo el estado deseaba y temía a la vez. Su boda, celebrada en la intimidad de la casa de Leonora en enero de 1888, marcó el inicio del capítulo más oscuro de esta historia. Amadeo, en sus cartas personales encontradas mucho después, describía cómo Leonora pasaba las noches en vela, no en su cama, sino en un sótano secreto que ella misma había mandado construir bajo el atelier. Según Amadeo, ella decía que estaba trabajando en su obra maestra, un vestido que requeriría un sacrificio de paciencia absoluta. Lo que Amadeo de Silva no sabía era que esa paciencia le costaría la existencia de una manera que la mente humana difícilmente puede procesar. La cuenta regresiva para el tercer y más aterrador descubrimiento había comenzado, y con ella, la caída del velo que ocultaba la verdadera naturaleza de Leonora San Román. El matrimonio con don Amadeo de Silva fue, desde sus primeras semanas, un descenso lento y silencioso hacia una pesadilla que ni siquiera su mente lógica pudo categorizar. Amadeo, un hombre que siempre se había refugiado en la seguridad de los números y los hechos comprobables, comenzó a notar que su propia realidad se deshilachaba por los bordes. En sus diarios, que años después serían analizados por alienistas y peritos, Amadeo describía una fatiga que no nacía del esfuerzo físico, sino de una especie de succión invisible. Notaba que, cada vez que Leonora lo acariciaba o pasaba sus dedos por su cabello, una parte de su pensamiento se extraviaba. Para finales de febrero de 1888, el banquero ya no podía realizar cálculos simples. Su memoria, antes prodigiosa, era ahora un colador de sombras. Lo más inquietante para Amadeo era el rito nocturno de Leonora. Alrededor de las 2 de la mañana, ella se levantaba con una suavidad espectral, sin perturbar las sábanas de seda, y se dirigía al sótano de El Encaje de Oro. Amadeo, impulsado por una mezcla de deseo y terror, intentó seguirla en varias ocasiones, pero siempre se encontraba con una puerta de caoba maciza que parecía soldada al marco. Desde el otro lado no se escuchaban pasos, sino el sonido rítmico, casi musical, de miles de agujas golpeando superficies metálicas, acompañado de un canto en un dialecto que no figuraba en ninguno de los libros de su vasta biblioteca. Era un murmullo gutural, una salmodia que evocaba tiempos anteriores a la llegada de la cruz a estas tierras, algo que vibraba en los huesos más que en los oídos. El 14 de mayo de 1888, exactamente 2 años después de su llegada a la ciudad, el destino fatal de Amadeo de Silva se cumplió. Fue encontrado por su mayordomo, un hombre llamado Tiburcio, en el salón principal de la casa. Amadeo estaba sentado en su sillón favorito, frente a la chimenea apagada. Lo que vio Tiburcio lo hizo caer de rodillas y persignarse frenéticamente. Don Amadeo no parecía un cadáver humano, sino una cáscara de pergamino. Su cuerpo, que apenas unos meses antes era robusto y vital, se había encogido hasta parecer el de un niño o un anciano centenario. Pero lo que causó el desmayo del mayordomo fue la ropa de Amadeo. El banquero vestía un traje de etiqueta que Leonora le había confeccionado la semana anterior, pero el traje parecía estar fundido con su piel. Las costuras no estaban sobre la tela, sino que se hundían directamente en su carne,
uniendo el paño con el tejido humano en una simbiosis perfecta y aterradora. El doctor de la Maza, al llegar a la escena, ya no pudo ocultar su pavor tras tecnicismos médicos. Al intentar retirar la chaqueta para examinar el pecho de Amadeo, descubrió horrorizado que no había una separación clara. Era como si Leonora hubiera utilizado los nervios y las venas de su esposo como hilos para bordar el forro del traje. Los ojos de Amadeo, al igual que los de las víctimas anteriores, habían mutado de su color ámbar original a ese gris tormentoso y traslúcido que caracterizaba a Leonora. Pero en esta ocasión había un detalle adicional. En el bolsillo del pecho, justo donde debería latir el corazón, había un pequeño trozo de seda con una inscripción bordada en hilo de oro que decía: Consummatum est. La muerte de un hombre tan prominente como de Silva, sumada a la acumulación de tragedias previas, finalmente rompió el dique de la complacencia oficial. El prefecto de policía de San Luis Potosí, el inspector Aurelio Valenzuela, un hombre de carrera militar que no se dejaba impresionar por la belleza femenina ni por las influencias políticas, decidió que ya había sido suficiente. Valenzuela no era un hombre de teorías, sino de acción, y ordenó de inmediato un registro exhaustivo de la propiedad de Leonora San Román. Sin embargo, antes de proceder, consultó con el obispo de la diócesis, pues los rumores de brujería y artes prohibidas ya no eran simples chismes de mercado, sino una sombra que oscurecía la fe de toda la capital potosina. La mañana del 17 de mayo, un contingente de la policía, encabezado por el inspector Valenzuela y acompañado por el doctor de la Maza y un representante del clero, el padre Ignacio, se presentó en El Encaje de Oro. La tienda estaba cerrada, con un cartel de seda negra que anunciaba un luto que nadie creía sincero. Al derribar la puerta principal, los hombres fueron recibidos por una fragancia abrumadora a jazmines y algo mucho más acre, algo que recordaba al olor de las curtidurías de piel. La planta alta, donde se encontraba la vivienda y el taller visible, estaba impecable. Los vestidos de gala para las damas de la sociedad colgaban de sus maniquíes de madera, luciendo tan hermosos que por un momento los oficiales olvidaron su propósito. Pero al tocar las telas, el doctor de la Maza retrocedió con un grito. La seda se sentía cálida al tacto, como si tuviera temperatura corporal. El verdadero horror comenzó cuando el inspector Valenzuela encontró el mecanismo oculto. Detrás de un espejo de cuerpo entero con marco de plata, descubrió una palanca disfrazada de adorno. Al accionarla, el espejo pivotó sobre su eje, revelando una escalera de piedra que descendía hacia las profundidades de la casa. Una estructura que no figuraba en los planos originales de la propiedad. Los hombres descendieron con lámparas de aceite en mano, sintiendo cómo el aire se volvía cada vez más denso y cargado de una electricidad estática que hacía que el vello de sus brazos se erizara. Al llegar al sótano, se toparon con una habitación circular, cuyas paredes estaban tapizadas por completo, con telas de una textura extraña, de un tono pálido, que recordaba a la piel humana que nunca ha visto el sol. En el centro de la estancia no había un altar, sino un maniquí de cristal de tamaño natural, que sostenía el vestido que Amadeo había mencionado en sus cartas, la obra maestra. Era un vestido de novia de una belleza tan devastadora que los hombres se quedaron paralizados, incapaces de apartar la vista. El encaje era tan fino que parecía tejido con hilos de telaraña, pero al acercar las lámparas, vieron la verdad. El vestido estaba hecho de miles de fragmentos de piel humana, unidos con una precisión microscópica. Cada fragmento conservaba los poros, las pequeñas marcas y, lo más perturbador, la esencia vital de quien lo había portado. Rodeando este maniquí central, los investigadores encontraron lo que parecía una biblioteca de cuerpos. En nichos excavados en la piedra, se hallaban los cadáveres momificados de no menos de 15 hombres, todos ellos jóvenes, todos ellos con expresiones de un éxtasis doloroso. Cada nicho tenía una placa de plata con un nombre y una ciudad: Guanajuato, Querétaro, Zacatecas, Ciudad de México. Entre ellos, ocupando los lugares de honor, estaban los cuerpos de don Hipólito Mancilla y el general Valeriano Robles.
El inspector Valenzuela sintió que el suelo se movía bajo sus pies al comprender la magnitud del engaño. Los cuerpos que habían sido enterrados en El Saucito, con todos los honores, no eran más que réplicas de cera y paja, fabricadas con tal maestría que habían engañado incluso a los enterradores. Los verdaderos restos de los esposos de Leonora estaban allí, sirviendo como donantes de materia para el taller eterno de la modista. En una mesa de trabajo lateral, el padre Ignacio descubrió un libro encuadernado en un cuero rojizo y rugoso que no procedía de ningún animal conocido. Al abrirlo, el sacerdote palideció y comenzó a recitar oraciones en latín. El libro no contenía patrones de costura ordinarios, sino diagramas de la anatomía humana superpuestos con símbolos astrológicos y glifos prehispánicos relacionados con Xipetotec, el dios desollado. Las anotaciones, escritas con una caligrafía perfecta y elegante, detallaban cómo hilvanar el alma al tejido, cómo drenar el color de la vida para teñir la seda, y cómo asegurar la juventud eterna a través del sacrificio de la devoción masculina. Leonora no solo mataba a sus maridos, los consumía literalmente, extrayendo su fuerza vital y su materia física para alimentar su propia belleza y longevidad. El grito de búsqueda se extendió por toda la casa y luego por toda la ciudad, pero Leonora San Román se había evaporado. No había rastro de carruajes saliendo de la ciudad. Nadie en la estación de tren la había visto, y sus sirvientes personales, todos ellos extranjeros que hablaban poco español, también habían desaparecido. Lo más extraño es que su guardarropa personal estaba intacto. Sus vestidos de seda, sus sombreros traídos de Europa, sus frascos de perfumes carísimos. Todo estaba en su lugar, como si hubiera salido solo por un momento y planeara regresar. Incluso había una taza de té sobre su tocador, todavía tibia, lo que sugería que se había marchado apenas unos minutos antes de que la policía derribara la puerta. La investigación dirigida por Valenzuela tomó dimensiones nacionales cuando se enviaron telegramas a otras prefecturas del país. Las respuestas que llegaron en los días siguientes fueron una letanía de coincidencias aterradoras. En Guanajuato, una mujer de idéntica descripción, conocida como Sofía de la Riva, había dejado tras de sí 3 maridos muertos en 1880 antes de desaparecer. En Querétaro, en 1883, una tal Elena Mondragón había causado un escándalo similar en la aristocracia local. Los registros mostraban que siempre era el mismo patrón. Una mujer de una belleza sobrenatural que llegaba a una ciudad próspera, abría un negocio relacionado con la moda o el arte, seducía a los hombres más poderosos, acumulaba riquezas y tras una serie de muertes naturales se desvanecía en el aire. Pero lo que realmente perturbó al inspector Valenzuela fue un hallazgo fortuito en los archivos de la Inquisición, que aunque oficialmente ya no existía, sus documentos aún se conservaban en sótanos estatales. Encontró un legajo fechado en 1745, en la época de la Nueva España, que hablaba de una tejedora de destinos en la ciudad de Puebla. El dibujo que acompañaba el informe del inquisidor era el de una mujer que podría haber sido la hermana gemela de Leonora San Román, con los mismos ojos grises y la misma expresión de calma depredadora. Si aquello era cierto, Leonora no era una mujer ordinaria, sino una entidad o una practicante de artes tan antiguas que el tiempo mismo se doblaba ante ella. El informe de 1745 mencionaba que esta mujer no envejecía y que su poder radicaba en su capacidad para coser la voluntad de otros a la suya, convirtiendo a sus víctimas en marionetas de carne antes de desecharlas. Mientras la búsqueda oficial continuaba sin éxito, San Luis Potosí comenzó a sumirse en un estado de paranoia colectiva. Los hombres de la alta sociedad ya no se sentían seguros en sus propios hogares, y cualquier mujer hermosa que llegara a la ciudad era vista con sospecha inmediata. El inspector Valenzuela, obsesionado con el caso, pasó noches enteras en el sótano de El Encaje de Oro, estudiando el libro de cuero rojo y los diagramas de Leonora. Fue él quien notó un detalle que otros habían pasado por alto. En el mapa que Leonora había dibujado en las últimas páginas del libro, San Luis Potosí
no era el destino final, sino solo un punto en una geometría sagrada que cubría todo el territorio mexicano. Los sitios marcados con alfileres de plata coincidían con antiguos centros de poder prehispánico que, según las leyendas, eran portales hacia otras dimensiones o reservorios de energía telúrica. La tensión en la ciudad llegó a su punto máximo una noche de junio de 1888, cuando varios serenos reportaron haber visto a una mujer vestida de novia caminando por los tejados de los edificios más altos del centro histórico. La figura se movía con una gracia que desafiaba la gravedad, su largo velo de encaje flotando detrás de ella como una nube de plata. Cuando una patrulla intentó interceptarla cerca de la plaza de Aranzazú, la mujer se detuvo y los miró directamente. Los soldados informaron que sus ojos no solo eran grises, sino que emitían una luz pálida que les heló la sangre. Antes de que pudieran reaccionar, la figura simplemente se disolvió en una bandada de polillas blancas que se dispersaron en la oscuridad. Al día siguiente, el inspector Valenzuela encontró sobre su escritorio una pequeña aguja de oro con un hilo de seda roja enhebrado. No había rastro de cómo había llegado allí, pues su oficina estaba bajo vigilancia constante. El mensaje era claro. Ella seguía allí, o al menos su influencia no se había retirado con su cuerpo físico. El doctor de la Maza, por su parte, comenzó a realizar autopsias más profundas a los cuerpos encontrados en el sótano, descubriendo algo que desafiaba toda lógica biológica. Los órganos internos de las víctimas habían sido reemplazados por una red de hilos de seda tan densa que imitaba la función de los tejidos originales. Era como si Leonora hubiera reconstruido a estos hombres desde adentro, manteniéndolos en un estado de animación suspendida o preservación eterna a través de su costura oculta. No es medicina, ni es magia ordinaria, escribió el doctor en su diario. Es una tecnología del alma, un arte de manufactura humana que no debería existir en este siglo. La ciencia del porfiriato, tan orgullosa de su progreso y racionalismo, se encontraba humillada ante el enigma de la modista potosina. A medida que las semanas se convertían en meses, los avistamientos de Leonora comenzaron a diversificarse. Ya no era solo en San Luis Potosí. Llegaban reportes de Matehuala, de Real de 14 y de la Huasteca Potosina. En cada lugar, los testigos describían a una mujer que parecía estar buscando algo en la tierra, algo enterrado bajo los cimientos de las iglesias o en el fondo de las minas abandonadas. El padre Ignacio sugirió que Leonora estaba recolectando puntos de anclaje para un ritual de proporciones inimaginables, algo que utilizaría la geografía misma del estado como un gran bastidor para abordar una nueva realidad. El pánico se transformó en una forma de histeria religiosa, con procesiones diarias pidiendo protección contra la costurera del diablo. La situación en San Luis Potosí alcanzó un punto de ebullición cuando el propio gobernador del estado, bajo presión directa del gabinete de Porfirio Díaz en la Ciudad de México, ordenó la creación de una comisión secreta de investigación. Esta célula, denominada la Junta de Estudios de Fenómenos Inusuales, estaba compuesta por el inspector Valenzuela, el doctor de la Maza, el padre Ignacio y un antropólogo traído de la capital, el profesor Erasmo Cienfuegos, experto en códices y lenguas muertas. Su misión no era solo capturar a una mujer, sino desentrañar el mecanismo de una amenaza que parecía poner en duda la estabilidad misma de la razón moderna. El profesor Cienfuegos, tras analizar los fragmentos de los diarios de Leonora que no fueron consumidos por la humedad del sótano, llegó a una conclusión que heló el ánimo de la Junta. Leonora no estaba cosiendo vestidos, estaba cosiendo una red de energía que utilizaba la sangre de la aristocracia como tinte y el dolor de la pérdida como mordiente para fijar los hilos de una realidad alterna. Cienfuegos descubrió que los alfileres de plata encontrados en el sótano no eran herramientas de costura ordinarias. Al examinarlos bajo lentes de aumento, notó que cada uno tenía grabadas micras de texto en una lengua que identificó como una variante olvidada del otopame, mezclada con términos que evocaban los sacrificios rituales de la casta de los desolladores. Según el antropólogo,
Leonora estaba practicando una forma de taumaturgia textil. Cada puntada que daba en el traje de sus víctimas servía para transferir las funciones vitales del portador a una entidad que ella estaba gestando en el maniquí de cristal. El vestido de piel humana no era una prenda, sino un recipiente orgánico diseñado para albergar una conciencia antigua que necesitaba una piel social, de alta alcurnia, para infiltrarse de nuevo en el mundo de los vivos. Mientras tanto, en la superficie, la vida en San Luis Potosí se transformó en una coreografía de miedo. Las tiendas de telas y las sastrerías cerraron sus puertas por temor a ser vinculadas con la modista de la muerte. Se decía que cualquier hilo rojo encontrado en la calle era una trampa de Leonora para atrapar el alma de los transeúntes. La paranoia llegó a tal extremo que el ayuntamiento prohibió el uso de vestimentas excesivamente ornamentadas en los bailes públicos, temiendo que el exceso de costura pudiera servir de puente para la influencia de Leonora. Sin embargo, la ausencia física de la modista solo hacía que su presencia fuera más asfixiante. En las noches de luna llena, los habitantes de las casas cercanas a El Encaje de Oro afirmaban ver que las ventanas del edificio, aunque tapiadas, resplandecían con un color violeta pulsante, como si el edificio mismo estuviera respirando. El inspector Valenzuela, sintiendo que el tiempo se le escapaba de las manos, decidió realizar una última incursión en la propiedad antes de proceder a su destrucción total. Durante esta inspección, el doctor de la Maza notó algo que habían pasado por alto. Las sombras en la casa de Leonora no se comportaban de acuerdo con las leyes de la óptica. Cuando movían las lámparas, las sombras de los muebles se retrasaban unos segundos en cambiar de posición. Y en ocasiones, las sombras de los investigadores aparecían sentadas o trabajando cuando ellos estaban de pie. Fue en ese momento cuando el padre Ignacio, con su crucifijo en alto, comenzó a rociar agua bendita sobre el espejo giratorio. El agua no escurrió. Fue absorbida por la superficie cristalina como si fuera arena seca. Del espejo surgió entonces un sonido de 1000 tijeras cortando al unísono, y una voz, que todos reconocieron como la de Leonora, susurró desde el vacío. El patrón ya ha sido cortado, el destino ya ha sido hilvanado, solo falta el remate final. Aterrorizados, pero decididos, los miembros de la Junta comprendieron que la única forma de detener el ritual era destruir el nexo físico de Leonora con esa dimensión, la casa y todo su contenido. El 28 de junio de 1886 se dio la orden de demolición. Sin embargo, al igual que ocurrió en otros casos de este tipo, la materia física parecía resistirse. Los picos de los trabajadores se doblaban al golpear las paredes de adobe y piedra, y los hombres sufrían calambres repentinos que les impedían levantar las herramientas. El ambiente olía a ozono y a carne quemada, a pesar de que no había fuego presente. Fue entonces cuando Valenzuela, actuando por puro instinto de supervivencia, ordenó traer barriles de queroseno y aceite de ballena para incendiar el lugar. El incendio de El Encaje de Oro es un evento que todavía se relata en las crónicas secretas de la ciudad. A diferencia de un fuego normal, las llamas que consumieron la tienda de Leonora eran de un azul eléctrico, mezclado con vetas de un verde esmeralda. El calor era tan intenso que las piedras del pavimento comenzaron a vitrificarse, convirtiéndose en una especie de cristal oscuro. Pero lo más espantoso fueron las figuras que se veían a través de las llamas. Cientos de testigos, congregados a una distancia segura en la plaza, afirmaron ver las siluetas de hombres y mujeres vestidos con ropas de todas las épocas, desde la conquista hasta el porfiriato, que parecían estar bailando un vals frenético dentro del fuego. Eran las almas de todas las víctimas de Leonora, liberadas finalmente del tejido macabro que las mantenía cautivas. Mientras la casa ardía, se escuchó un estruendo que sacudió los cimientos de la catedral y del palacio de gobierno. Una columna de humo negro ascendió hacia el cielo, pero en lugar de dispersarse con el viento, tomó la forma de una mujer gigantesca que parecía estar tejiendo las nubes con hilos de relámpagos. La aparición duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que la población cayera en un estado de pavor absoluto.
Cuando las llamas finalmente se extinguieron al amanecer del 30 de junio, no quedó nada. Ni cenizas, ni restos de madera carbonizada, ni los cuerpos momificados del sótano. Donde antes se alzaba el encaje de oro, solo había un terreno baldío de tierra negra y estéril, tan compacta que ni siquiera la maleza volvió a crecer allí en los siguientes 50 años. Tras la desaparición de la casa, los efectos secundarios de la presencia de Leonora en San Luis Potosí no cesaron de inmediato. El inspector Valenzuela, un hombre antes fuerte y decidido, comenzó a sufrir de una extraña dolencia. Sentía que su propia piel le quedaba ajustada, como si fuera un traje demasiado pequeño que se encogía día con día. Murió 2 años después, completamente encogido, en una condición que el doctor de la Maza no se atrevió a certificar públicamente. El propio doctor de la Maza abandonó la medicina poco después, asegurando que ya no podía distinguir entre un cuerpo humano y una pieza de sastrería. Se retiró a un monasterio, donde pasó el resto de sus días rezando por la salvación de su alma y de aquellos que habían mirado directamente a los ojos de Leonora. La investigación internacional posterior reveló que el libro de cuero rojo que el padre Ignacio intentó rescatar de las llamas y del cual solo quedaron cenizas, que él juró que seguían calientes años después, tenía gemelos en bibliotecas ocultas de Europa y Asia. Se descubrió que Leonora San Román era solo uno de los muchos nombres de una entidad que los ocultistas denominan la Tejedora Eterna. Se encontraron registros de una mujer con sus características exactas en la Venecia del siglo XVIII, trabajando como encajera para los dogos, y en la corte de Luis XIV, en Versalles, donde fue acusada de fabricar prendas que causaban la muerte súbita de los cortesanos que caían en desgracia. El patrón era siempre el mismo: el ascenso social a través de la belleza y el talento, el matrimonio con figuras clave del poder y la desaparición tras una cosecha de vidas. En 1920, durante unas excavaciones para modernizar el sistema de alcantarillado en el centro histórico de San Luis Potosí, los trabajadores encontraron una pequeña caja de plomo enterrada a varios metros de profundidad, exactamente debajo de donde estuvo el sótano de Leonora. Dentro de la caja, protegida por capas de seda que se conservaban intactas, había una fotografía de finales del siglo XIX. En ella aparecía Leonora, sonriendo a la cámara con una malicia gélida, y a su lado, los 3 esposos potosinos: Mansilla, Robles y de Silva. Lo perturbador no era la foto en sí, sino el hecho de que en el reverso de la imagen había una lista de nombres adicionales, escritos con una tinta que el análisis químico moderno ha identificado como una mezcla de sangre humana y extractos de plantas extintas desde la época prehispánica. La lista incluía nombres de políticos y empresarios que morirían en circunstancias extrañas en las décadas de 1930 y 1940. Este descubrimiento sugiere que la obra maestra de Leonora no terminó con el incendio de su tienda. Su red se extendía hacia el futuro, hilvanando los destinos de la nación mucho después de su partida física. Algunos historiadores marginales sostienen que Leonora no huyó, sino que simplemente cambió de piel y de profesión, adaptándose a los nuevos tiempos donde el poder ya no se vestía de levita y sombrero de copa, sino de uniformes de gala y trajes de negocios modernos. La leyenda de la modista potosina se convirtió así en un recordatorio constante de que la belleza puede ser la máscara de una depredación que trasciende el tiempo y el espacio. Incluso en la actualidad, algunos sastres y costureras de la vieja escuela en San Luis Potosí mantienen tradiciones extrañas que remiten a este caso. Se dice que nunca debe dejarse una prenda inconclusa sobre el maniquí durante la noche, y que se debe romper la aguja después de confeccionar un traje de novia para cortar el hilo del destino y evitar que la sombra de Leonora se infiltre en el matrimonio. En las noches de viento frío, cuando el aire silba por las callejuelas del centro, los ancianos aseguran que todavía se puede escuchar el rítmico pedalear de una máquina de coser invisible, trabajando incansablemente para terminar un vestido que nunca llegará a ser usado por una mortal. El caso de Leonora San Román sigue siendo objeto de estudio en círculos de investigación paranormal y folclórica.
Su historia ha sido comparada con la de otras viudas negras de la historia, pero con el agravante de una sofisticación metafísica que la sitúa en una categoría propia. No era solo el dinero lo que buscaba, era la esencia misma de lo que hace a un hombre poderoso, destilada y tejida en una prenda que le otorgaba a ella una existencia casi divina. La modista de la muerte no solo mataba el cuerpo, sino que desmantelaba la identidad de sus víctimas, dejando tras de sí solo cáscaras vacías y un legado de terror bordado con hilos de oro y desesperación. Esta es la crónica de un tiempo donde la elegancia y el horror caminaban de la mano por las calles de San Luis Potosí. Una historia real que nos enseña que, a veces, los secretos más oscuros no se esconden en tumbas profundas, sino a plena vista, en el brillo de una seda perfecta o en la caída impecable de un traje de gala. Leonora San Román, la mujer que era deseada por todos, pero que cosía destinos fatales, permanece como una sombra eterna en la historia potosina, un recordatorio de que en el gran telar de la existencia hay manos que tejen con hilos que ningún mortal debería tocar. Si esta historia ha despertado en ti esa sensación de inquietud que solo los verdaderos misterios provocan, te invito a que reflexiones sobre los encuentros fortuitos en tu propia vida. A veces, una presencia fascinante puede ser el inicio de una trama de la que no podrás escapar. No olvides compartir este video con aquellos que, como tú, se atreven a mirar más allá de la superficie de la historia oficial. Suscríbete para seguir explorando estos archivos prohibidos y déjame saber en los comentarios qué otro caso de la historia oscura de México o del mundo te gustaría que investigáramos a fondo. Tu participación es el hilo que mantiene viva esta comunidad de buscadores de la verdad. Hasta nuestra próxima incursión en las sombras del pasado, mantente alerta, porque nunca se sabe quién está tejiendo los hilos de tu propio destino en este preciso momento. La historia de Leonora es un tejido que aún no se ha terminado de contar, y sus puntadas, aunque invisibles, siguen presentes en la memoria colectiva de un pueblo que aprendió, de la manera más dolorosa, que la belleza más absoluta suele esconder el vacío más aterrador. Que este relato sirva de advertencia y de tributo a aquellos cuyos nombres fueron borrados por la aguja de la modista de San Luis Potosí. M. Para profundizar en la herida que Leonora dejó en el tejido social de San Luis Potosí, es imperativo analizar los documentos recuperados por la Comisión para el Estudio de Fenómenos Inexplicables a finales del siglo XIX, los cuales permanecieron bajo sello de secreto de Estado, hasta bien entrada la década de 1970. Entre estos legajos, destaca el testimonio de doña Beatriz Mancilla, la hermana menor del primer esposo de Leonora. Beatriz, quien pasó sus últimos años en un sanatorio mental, afirmaba que la influencia de la modista no terminaba con la muerte física del cónyuge. Según sus diarios médicos, Beatriz aseguraba ver a su hermano Hipólito caminando por los pasillos de la antigua casona familiar meses después de su supuesto entierro, pero con una salvedad aterradora. Su hermano no era un espíritu incorpóreo, sino una criatura de relleno y costura. Ella describía cómo los ojos de Hipólito, ahora grises y vidriosos, la seguían con una súplica silenciosa, mientras sus movimientos eran erráticos, como si alguien estuviera tirando de hilos invisibles desde el taller de El Encaje de Oro. Este fenómeno de reanimación textil sugiere que Leonora no solo buscaba la muerte de sus víctimas, sino la servidumbre eterna de sus esencias, atrapándolas en simulacros de carne y tela que ella podía manipular a su antojo. El profesor Cienfuegos, en sus notas marginales, propuso una teoría que desafiaba el positivismo porfiriano de la época. Sugirió que Leonora pertenecía a una estirpe de tequiti, término que él acuñó para describir a los operarios de la realidad, seres que entienden que el universo no está hecho de átomos, sino de una trama vibratoria que puede ser cortada, surcida y alterada por quienes poseen las herramientas adecuadas. El descubrimiento de una aguja de obsidiana incrustada en el cráneo de uno de los cuerpos del sótano reforzó esta idea. No era una aguja de sutura médica, sino un conductor de energía telúrica. Los análisis modernos de los residuos encontrados en el sitio del incendio revelaron concentraciones inusuales de magnetita y otros minerales conductores,
dispuestos en patrones que coinciden exactamente con la disposición de las estrellas durante el solsticio de invierno de 1886. Esto indica que Leonora no operaba al azar, sino que cada una de sus uniones matrimoniales y posteriores cosechas estaba sincronizada con un calendario cósmico de una precisión aterradora. Incluso la economía de la región sufrió una mutación extraña tras el caso. Las familias que habían sido clientes frecuentes de Leonora comenzaron a reportar que las prendas compradas en su taller, lejos de deteriorarse con el tiempo, parecían crecer o adaptarse a los cambios físicos de sus dueños de una manera casi biológica. En 1912, durante la Revolución Mexicana, un grupo de soldados saqueó una de estas casonas y encontró un vestido de baile confeccionado por Leonora, que había permanecido encerrado en un baúl durante 25 años. Al sacarlo a la luz, el vestido comenzó a pulsar rítmicamente, y los soldados afirmaron que se sentía como si estuvieran sosteniendo un órgano vivo y sangrante. El vestido fue quemado de inmediato, pero los testimonios coinciden en que mientras se consumía, se escucharon lamentos femeninos que no provenían de este mundo. Estos objetos vivos eran, al parecer, extensiones del propio sistema nervioso de Leonora, permitiéndole mantener una vigilancia sensorial sobre la aristocracia potosina incluso en su ausencia. La conexión europea de la modista también arrojó datos escalofriantes. En los archivos de la Prefectura de Policía de París se encontró una ficha de búsqueda de 1878 para una mujer llamada Lénore Saint-Romain, acusada de la desaparición de 3 condes y un banquero de la casa Rothschild. La descripción coincidía hasta en los más mínimos detalles: la palidez marmórea, la destreza inalcanzable con la aguja y esa mirada gris que parecía desnudar el alma antes de cortarla. Lo más perturbador de la ficha parisina era una fotografía tomada por un daguerrotipista que murió de una fiebre extraña días después. En la imagen, detrás de Leonora, las sombras proyectadas en la pared no correspondían a su figura, sino que mostraban a una criatura de múltiples brazos que recordaba a una araña humana, sosteniendo hilos que se perdían en el techo. Esta imagen ha llevado a muchos investigadores contemporáneos a considerar si Leonora era, en efecto, una manifestación física de una deidad primordial, una versión moderna de la Moira griega o la Ixchel maya en su faceta de tejedora de vida y muerte. En 1954, durante la construcción de un edificio moderno cerca de la Plaza de Armas, se halló una caja de sándalo enterrada profundamente, sellada con cera negra. En su interior no había oro ni joyas, sino un solo guante de seda blanca para caballero. Al ser analizado en laboratorios forenses, décadas después, se descubrió que el hilo utilizado para el bordado del guante era, en realidad, ADN humano procesado de una manera que la ciencia actual apenas comienza a comprender. El ADN pertenecía a 3 individuos distintos, cuyos perfiles genéticos sugerían un parentesco con las familias Mansilla, Robles y de Silva. Era un trofeo, una prueba de que Leonora había logrado sintetizar la herencia de sus víctimas en un solo objeto. El guante, que actualmente se encuentra en una ubicación no revelada bajo custodia del gobierno federal, se dice que mantiene una temperatura constante de 37 grados centígrados, la temperatura del cuerpo humano vivo. La figura de Leonora Saint-Romain se ha convertido, con el paso de los siglos, en un arquetipo de la femme fatale, elevado a una potencia metafísica. Su historia no es solo un caso criminal, es un recordatorio de que nuestra percepción de la historia es a menudo solo el forro de una prenda mucho más compleja y oscura. San Luis Potosí, con su arquitectura barroca y sus minas de plata, fue el escenario perfecto para que esta entidad realizara su función. Hoy, cuando caminas por las calles del centro histórico y sientes una ráfaga de viento frío que parece susurrar tu nombre, o cuando ves una sombra que se mueve con una gracia poco natural en los rincones de los antiguos palacios, recuerda que el hilo de Leonora nunca se cortó del todo. Ella sigue siendo la modista invisible de nuestros miedos más profundos, la que espera pacientemente a que un nuevo patrón de ambición y deseo se dibuje en el horizonte para volver a sacar sus agujas de obsidiana
y su seda de almas. Si te ha fascinado este viaje por los pasillos más oscuros del San Luis Potosí porfiriano, si has sentido cómo el frío de la historia de Leonora se filtraba por tus sentidos, te pido que no dejes que este relato muera aquí. Historias como la de la modista potosina son advertencias que el pasado nos envía, fragmentos de una verdad que prefiere permanecer oculta. Comparte este conocimiento con aquellos que tengan la fortaleza mental para procesarlo. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para que no te pierdas nuestras próximas investigaciones en los archivos más restringidos de la historia mundial. Y sobre todo, cuéntame en los comentarios. ¿Has sentido alguna vez que tu destino está siendo hilado por manos que no puedes ver? ¿Has tenido algún encuentro en una ciudad colonial que desafíe toda lógica? Me interesa conocer tus experiencias, porque es a través de tus relatos que completamos este gran rompecabezas de lo inexplicable. Gracias por acompañarme hasta el final de este escalofriante expediente. Mantén tus ojos abiertos y tu voluntad firme, porque en este mundo a veces somos el sastre, pero muchas otras veces no somos más que la tela en manos de alguien mucho más poderoso. Hasta la próxima historia, donde volveremos a descorrer el velo de lo prohibido. M.